Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Muy bien, y ya estamos en esta sección, Educación en la Mira, y está en línea Ana Casiva. Ella es facilitadora de la Fundación Barqui y es especialista en alfabetización inicial. Hola Ana, ¿cómo estás? Sofía te saluda. Hola Sofía, buenas tardes, un gusto. Bueno, el gusto es nuestro. Como dijimos fuera de línea, te conté, estamos tratando el tema de la alfabetización desde que inició el año. Tuvimos una entrevista con Agustín Porres y él insistía en la necesidad de poner a la alfabetización en la agenda. Así que bueno, queremos seguir hablando de este tema y puntualmente hoy vamos a hablar de por qué a los chicos les cuesta aprender a leer y a escribir, ¿no?, en nuestro país. Así es, no solamente en nuestro país, vos sabés que hay datos relevados de que los aprendizajes no son los esperados en cuanto a lo que, digamos, esperaríamos que los chicos aprendan en lectura y escritura. Uh-huh. Es un dato que se está... ¿En qué zona? Bueno, si vamos a mirar, hay datos mundiales, pero particularmente nos preocupa en la región. Uh-huh. Ha salido en este último tiempo mucho en, digamos, las noticias sobre los malos resultados, pero es un tema que hace mucho tiempo viene preocupando. Hay un informe de 2019 del Banco Mundial que habla de lo que se llama pobreza de aprendizaje, que ya revelaba, esto es 2019, digamos, antes de pandemia, que más del 50% de los chicos de los países de ingresos medianos y bajos, se hablaba de un 57% en ese momento, no aprenden a leer, o sea, en cuarto grado, que sería el momento en que ya se espera que hayan aprendido, lo que puedan leer de manera autónoma un texto sencillo y comprenderlo, bueno, no lo están logrando. Por eso elaboran le llaman un índice de pobreza de aprendizaje, que es un indicador de cómo está el aprendizaje en general. Y es, digamos, muy serio, ¿no? Muy dramático pensar que hay más de la mitad de los chicos en cuarto grado que no pueden leer por su cuenta, porque se supone que a partir de ese momento, de los 10 años, la lectura y la escritura será el gran vehículo para el aprendizaje. Por lo tanto, el futuro está en riesgo. Uh-huh. ¿Y cuáles son las claves para entender este fenómeno? ¿Por qué se está dando? Bueno, como todos los fenómenos así tan llamativos como este, claramente debe ser multicausal, ¿no? No hay una sola causa, pero podemos pensar en algunas causas y de todas formas a mí me gustaría como hablar más de las buenas noticias que de las malas noticias, ¿no? Bueno, nos encanta. Sí, porque en realidad es dramático pensar que son tantos chicos los que no están aprendiendo. Es una realidad y de alguna manera celebramos, estamos contentos de que este tema se haya puesto sobre la mesa, porque en la medida en que lo podemos mirar, lo podemos atender, ¿verdad? Exacto. Así que es sumamente importante tomar conciencia de que esto está pasando y no que esté invisibilizado, porque en realidad nos sorprende pensar que hay muchos chicos en escuela secundaria que no pueden leer y escribir, ¿no? Esa es una realidad que quienes estamos cerca de las escuelas podemos observar. Son chicos con nombre y apellido, ¿no? No es que sea solamente un número, y esto en la vida de una persona es dramático, en la vida de un chico es tremendo. Que se sostengan yendo a la escuela sin poder leer y escribir es tremendo. Claro. Y ni pensar lo que es para su futuro, porque en realidad toda la vida se ve tremendamente limitada cuando uno no sabe leer y escribir. Uh-huh. Los que leemos y escribimos cotidianamente, veo que está como tan naturalizado, no nos damos cuenta de cómo sería nuestra vida sin lectura y escritura. Entonces, bueno, pensando en las buenas noticias, bueno, ha habido mucha investigación en los últimos años, investigación muy seria, muy contundente, muy robusta, con todos los aportes de la ciencia cognitiva que nos hacen, tener muy en claro algunas cosas. Una de ellas, muy importante, es que todos los chicos tienen un potencial de aprendizaje increíblemente maravilloso y sorprendente. Por eso cuando decimos todos pueden aprender, no es algo, digamos, una obviedad. Sí. Es una realidad absoluta, y esa es la primera gran noticia, ¿no? Que sí. Los chicos tienen un tremendo potencial para aprender.
y que tenemos que poder aprovecharlo, ¿no? Eso es lo que tenemos que revisar, ¿por qué no lo estamos aprovechando? La otra noticia importante es que los primeros años son claves y ahí también tenemos que trabajar fuertemente, porque antes se pensaba que la alfabetización empezaba en primer grado y de hecho se sigue pensando en muchos lugares y en muchas escuelas inclusive, y en el sistema educativo no está totalmente anclada esta idea importante que es que los primeros años son claves, porque leer y escribir, claro, uno dice es letras, ¿no? Reconocer letras, descifrar, pero es mucho más que eso, es decir, cuando leemos y escribimos, activamos muchos recursos personales, muchísimos. Está a la vista, por supuesto, pero en realidad todos nuestros recursos están ahí, nuestra habilidad lingüística, nuestra capacidad cognitiva, nuestros recursos socioemocionales, nuestro conocimiento del mundo, hay recursos motrices de por medio, es decir, todo esto que es lo que está implicado en el desarrollo en los primeros años de vida, y estamos hablando desde -0, o sea, desde que el bebé está desarrollándose en el útero, donde ya su sistema auditivo empieza a armarse, a cablearse, hasta los 7 años aproximadamente, se organiza el cerebro, se organiza el cableado de las redes neuronales que permiten a las personas, conocer, pensar, comunicarse, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema cognitivo, nuestro sistema lingüístico, se organiza en esos años. Entonces, lo que ocurre en los primeros años incide en la capacidad de aprender a leer y escribir. Entonces, el nivel inicial, que en realidad en el sistema educativo está contemplado desde los 45 días, se tiene que implicar fuertemente en la alfabetización. Ahora, digamos, en este fenómeno donde cada vez por ahí hay más chicos que quedan con dificultades para aprender a leer y escribir, digamos, esa base de los primeros años es uno de los factores principales, digamos, en el resultado, en los malos resultados, digamos. Y bueno, es cuando los primeros años no ocurre, digamos, toda la riqueza de ese desarrollo integral, hay brechas que se pueden advertir en una salita de 4, una salita de 5. La cantidad de palabras, por ejemplo, es una brecha importante. La habilidad para comunicarse discursivamente, para narrar. Bueno, las habilidades de comprensión se empieza a desarrollar desde la comunicación oral. Claro. Y esto es, digamos, el gran insumo para después poder leer y escribir. Hay muchos estudios sobre la importancia que tiene el vocabulario, la riqueza, la cantidad de palabras y la riqueza de vocabulario. Esto es uno de los grandes factores para la comprensión. Entonces, leer y escribir es realmente muy, pero muy complejo, y si no colaboramos con los chicos para que desarrollen esas capacidades en todos los aspectos que se involucran, estamos, digamos, llegando con mucho menos de lo que los chicos necesitan. Digamos que para no quedar en el vacío de pensar, uy, qué difícil, ¿no? Porque realmente es difícil aprender y por lo tanto es muy difícil enseñar. Hay también muchos aportes desde la ciencia que llevan a que se puedan pensar modos de enseñar mucho más eficaces. Y esta es otra de las grandes noticias. Ya están identificadas cuáles serían los modos de abordar la enseñanza de la lectura y la escritura que ayuden a minimizar los riesgos. Ana, y en nuestro país, sí. Perdóname que te interrumpí. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Contrario. Estoy acá con Sofía. Hola, Elisa. Mucho gusto. Mucho gusto, encantada. Escuchándote atentamente, pensando en este programa que sale en tantas localidades, en tantas familias. Ponele que una abuela, una tía, una madre escucha esta nota y le gustaría como ayudar a su nieto, hijo, sobrino o algún niño que ve que se está dificultando en la lectoescritura. ¿Qué le dirías que haga a esa persona que escucha, que no es la docente, digamos, sino que es un familiar que escucha esto y se da cuenta que le está faltando a sus
a niños que conoce este tema. Sí, bueno, claramente esto nos tiene que implicar a todos, o sea, no alcanza solo la escuela, no alcanza a la familia, es un tema que nos compete, ¿no? Así que es súper importante que todos nos involucremos. A todos los chicos les hace falta, cuando son chiquitos, conversar. O sea, tiene que estar como mucho más instalada la importancia de la conversación. Todo lo que, o sea, los chicos van descubriendo el mundo, pero nada lo hacen solos. Todo es a través de la mirada, de la conversación, de las palabras del adulto. Esto también la ciencia lo ha como corroborado, la cercanía del adulto, no solamente para decirle lo que tiene que hacer, sino para contarle el mundo, para conversar sobre lo que pasa, permitir el diálogo. Todo lo que se va aprendiendo es a través de esas interacciones entre quien ya lleva más tiempo viviendo y el niño que está comenzando a vivir. Eso desde el minuto cero. Ahora, si queremos agregarle mucho más a esto, además de conversar, de recordar lo que hicimos, de pensar lo que vamos a hacer y planificarlo a través de las conversaciones, además de eso, la lectura. O sea, un niño al que se le leen cuentos de manera habitual, y que si vamos a pensar todas las noches un cuento, bueno, imagínate la cantidad de palabras, de representaciones mentales, de posibilidades de pensar y bueno, esto nutre la capacidad de aprender y el estar mucho más, digamos, preparado para el momento de empezar a leer y escribir. Y después que nadie aprende de manera, o sea, lectura y escritura no se aprende espontáneamente, no se aprende por descubrimiento, que es otra de las cosas que ha estado por mucho tiempo instalada en las escuelas. El constructivismo se interpretó como que los chicos van descubriendo y construyendo por sí mismos, y la lectura y la escritura no está en nuestra genética. No está en nuestras posibilidades naturales, es algo cultural y necesita de enseñanza sistemática, explícita, organizada desde pedagógicamente, digamos. Por eso es que un modelo didáctico, una planificación pedagógica coherente, sistemática, sostenida, bueno, es la clave. Claro. Y en ese sentido también tenemos aportes muy valiosos que nos ayuden en las escuelas a organizar esta práctica de manera contundente. O sea, esa es una clave. La escuela tiene que adoptar un modelo de enseñanza que ya esté validado. El docente no puede ir a ciegas enseñando o proponiendo o esperando que los chicos propongan. No basta con que solamente les leamos o con que haya carteles. O sea, en algún momento se habló de la inmersión en el ambiente letrado. Y eso no basta, no es suficiente, Ana, un ambiente alfabetizador, sí. Y eso en la historia de la educación fueron cambiando las distintas maneras de ir enseñando y se fueron comprobando algunas más útiles que otras, porque digamos en los recuerdos, digamos, de nuestra infancia no era tanto un problema, quizás lo digo desde un lugar sin conocimientos, ¿no? Pero pareciera que se le da mucha importancia, y me he encontrado con cuadernos de primer grado donde es impresionante cómo practicábamos, ¿no? Se ha ido cambiando y digamos, hoy en día quizás se han ido encontrando errores en otras prácticas por ahí, como las que mencionabas recién, que tenían que ver más con la inmersión y lo intuitivo, digamos. Así es, totalmente. Si vamos a, digamos, el método tradicional, digamos, que se llamaba el método fónico, mucho más pautado, conducido un poco desde afuera, y después, digamos, nuevas maneras de entender la enseñanza aportaron esto de facilitar la motivación de los niños, que claramente es un eje que tiene que estar en la enseñanza, claro, y en el aprendizaje. La motivación de los chicos y su deseo de aprender es absolutamente clave, pero no la espontaneidad, es decir, el docente tiene que poder aprovechar el interés y la espontaneidad, pero con un plan, ¿no? Con un plan que tiene que ser muy
digamos, muy inteligente, porque claro, con no es un solamente, método. como te decía, enseñar letras. Claro, y te diría que más que un método, en realidad son muchas metodologías, porque como son varios los aspectos implicados en la alfabetización, cada aspecto requiere como de un modo de acceso y de trabajo diverso. Entonces, una planificación compleja. Por ejemplo, yo estoy muy interiorizada del programa Queremos Aprender, que está, digamos, desarrollado por un equipo de investigadores argentinos de CONICET, liderado por la doctora Borzone. Digamos, los pilares de la alfabetización están identificados, entonces trabajar conciencia fonológica, trabajar principio alfabético, trabajar el vocabulario, trabajar el discurso oral y escrito en la vertiente de la comprensión y de la producción, y también trabajar sistemáticamente lo que llamamos las funciones ejecutivas, o sea, todo lo que es la autorregulación, la capacidad de dirigir la atención y de sostenerla. Digamos que son estos 5 aspectos tienen que estar, tienen que tener su tiempo, tienen que tener su modo de trabajo específico, tienen que tener su progresión, o sea, atender a la progresión de cada uno de ellos. O sea que de parte del docente tiene que haber una planificación muy consciente, y te diría no solo del docente, sino de la escuela, porque son miradas institucionales que tienen que modificarse muchas veces, ¿no? El trabajo sistemático tiene que no alcanza un año, además. Es decir, al final de primer grado los chiquitos ya pueden leer y escribir solos cuando se les enseñó con metodología, pero aprender a leer y escribir involucra muchos años, ¿no? 12 años se calculan como mínimo de lectura y escritura intensa para que una persona desarrolle la habilidad que hoy hace falta, ¿no? Para enfrentar. Y pensando en las, digamos, en la parte positiva de las nuevas tecnologías, ¿hay alguna ventaja que pueda tener al aprender con algo interactivo que nos puedas decir que se pueda integrar al método tradicional de aprender a leer y escribir? Sí, por supuesto, las tecnologías nos ayudan muchísimo, nos ayudan a los docentes a preparar los materiales, por empezar, y a tomar contacto con materiales. Y después, claramente, hay muchas, digamos, la interacción lúdica a través de una aplicación, por ejemplo, puede ser sumamente favorable, no alcanza. Me preguntaba... Ayuda, pero no alcanza. El docente es insustituible. Ana, justamente me preguntaba si también, digamos, puede estar el lado positivo de la tecnología y como lado negativo, digo, pensando en esto que vos decías, la importancia de las conversaciones que nacen en la casa, Claro. ¿no? Cuando un niño ya es muy chiquito y los padres empiezan a ofrecerles palabras, ¿no? Sí, si estará a prestarle estudiado. atención a lo que ellos quieren contar. Claro, digo, el efecto de las pantallas que se ve de tan chicos, ¿no? Ahora que las usan desde tan niños y bebés también. Digamos, está estudiado si eso también es un efecto que ha empobrecido o que complica después la alfabetización. Sin duda. Claro que sí, la pantalla puede, o sea, primero la exposición a pantallas desde chiquitos ya se sabe que no es para nada, o sea, que es dañina para los chicos. Y lo que los chicos necesitan para poder aprender es la atención de un adulto. La atención de un adulto que puede ayudarlos primero a dirigir su atención, o sea, la atención conjunta es una clave del desarrollo, cuando pueden mirarse y conversar y dirigir juntos su atención hacia un objeto de interés común y conversar sobre eso. Esa es una clave del desarrollo. Claro. Y es lo que le va a permitir al niño ir ampliando su capacidad atencional, ir dirigiendo su atención de manera voluntaria hacia un objeto de interés. Esa es la puerta del aprendizaje. Eso se logra de manera, digamos, eso tiene que ver con el vínculo, claro, contacto humano. que el adulto le está
Exacto. El adulto le está mostrando también cómo mirar a alguien, o sea que aquí hay temas de crianza que tienen mucho que ver, le está transmitiendo confianza, o sea, también el chiquito se interesa por las cosas porque hay alguien que valida ese interés, le ayuda a expandir lo que quiere decir. A veces, viste que los chiquitos te quieren decir algo, pero en realidad el adulto es el que lo va ayudando a decirlo. Sí. A todos los que somos, ¿no? Hemos tenido niños cerca, vemos situaciones como esta, te señalan la rodilla, ¿qué pasó? Y me lastimé, o te dice pupa, y entonces el adulto le dice, ¿qué pasó? ¿Te caíste? ¿Te duele? Y le va ayudando como a armar su discurso. Y esto es lo que tiene que seguir pasando, ¿no? Compartir situaciones en donde el adulto siempre lleva como una delantera, pero lo están haciendo juntos, hablando, comprendiendo, explorando, descubriendo y poniendo en palabras. Uh-huh. Digamos entonces que es irreemplazable, ¿no? Este contacto y esta guía que tiene que hacer el adulto para que el chico vaya aprendiendo. Me quedo con esto que decís de que no es algo natural la alfabetización, sino que requiere del trabajo y de la planificación, ¿no? O sea, en ese sentido las escuelas, digamos, tienen que llegar... Son los chicos, insustituibles. Sí, ¿no? Y los chicos tienen que llegar con cierta materia base, digamos, como para que la escuela se le pueda enseñar todo esto que vos decís. Claro, pero digamos la escuela es la gran oportunidad para todos los chicos y la familia es la gran oportunidad. Uh-huh. Es decir, tiene un trabajo conjunto, no es que la escuela espere que pasen cosas en la familia mágicamente, porque sabemos que hay muchas familias que están resolviendo emergentes cotidianamente. Claro. Entonces el aumento de la pobreza, el aumento del riesgo social en las casas, bueno, lo tenemos que, por eso digo, el estar como sociedad completa atendiendo a esta necesidad urgente, porque es un tema que nos toca a todos. Si es un niño en una familia, bueno, hay un futuro en esa familia, pero muchos niños en una comunidad son nuestros y es nuestro futuro el que está implicado. Entonces acá tenemos que tomar esto con mucha seriedad porque hace falta acompañar a las familias, pero muy seriamente. Ana, esto es muy... Sí. Para cerrar, ¿nos podés dejar un mensaje para esas docentes que están recibiendo estos chicos, como vos decís, por ahí de familias con muchas dificultades? Bueno, nos gusta hablarles a las docentes que están ahí en el día a día. Si nos puedes dejar un mensaje. Y desde la Fundación Barqui lo que hacemos es apoyar a los docentes, es nuestra gran tarea, porque sabemos de la importancia de su trabajo. Uh-huh. Y lo más importante, bueno, confiar mucho en esos chicos, confiar mucho en su familia siempre, porque a veces decimos, uy, esta familia no se ocupa, no, tenemos que llamar a las familias, pensar juntos las herramientas con las que contamos, poner en valor la importancia de la conversación, de la lectura compartida. No es tanto exigirles, es compartir diálogos, juegos, lecturas y bueno, y esto hay que atenderlo de manera sistemática. O sea, el tiempo que los chicos están en la escuela es valiosísimo. Entonces no podemos perder ese tiempo, hay que aprovecharlo y la gran manera de aprovecharlo es planificando de manera consistente, de manera sistemática. Hay que hacerse una muy buena agenda en donde entren momentos para jugar con el lenguaje, haciendo adivinanzas, haciendo juegos de palabras. Bueno, hay que ir a las metodologías, ¿no? Por ejemplo, lo que ya han elaborado, tampoco hay que inventar mucho porque están elaborados esos programas sistemáticos y atendiendo a los focos de habilidades que tienen que desarrollar específicos, que ya te decía, están muy identificados. Bueno. Así que nos tenemos que poner a estudiar, o sea, trabajar mucho en la formación docente, en armar equipos en las escuelas y en buscar recursos que ya estén validados por la ciencia. Bueno, Ana, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido una conversación. Al contrario, muchas gracias muy enriquecedora. A ustedes. Gracias por interesarse en este tema. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Adiós. Un cariño, hasta luego. Y así pasaba por el micrófono de Citas de Radio Ana Casiva, facilitadora de la Fundación Barqui. ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.